En el programa de hoy, el Papa ya está en la JMJ y pide a las autoridades encontrar caminos para afrontar juntos las grandes cuestiones de Europa y del mundo. Los cristianos debemos llevar a Jesús a los demás como María lo llevó en su vientre a su prima Isabel, dice los jóvenes el arzobispo de Lisboa en la misa que abrió la JMJ. Ver al Papa, conocer nuestra fe y observar más jóvenes católicos son los deseos de peregrinos de países donde el catolicismo no abunda. Obispos de Tierra Santa exigen detener gestos de desprecio contra los cristianos en Jerusalén. Santo Tomás de Aquino, joven piadoso destinado a la vida religiosa, su sabiduría lo convirtió en uno de los teólogos más grandes de la historia, afirma historiador en entrevista por el jubileo del gran santo dominico. Hola Natalie, estamos de lleno en la JMJ. Así es, Eddie, y es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Lisboa. En el segundo día de la Jornada Mundial de la Juventud, le contamos que el Papa Francisco llegó este miércoles 2 de agosto por la mañana a la capital de Portugal. Miles de jóvenes lo esperaban. Veamos el minuto a minuto del primer día de jornada del Santo Padre. ¡El Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! 9:44 de la mañana en Portugal. El Papa aterriza en la base aérea de Figo Maduro, Lisboa, 15 minutos antes de lo previsto. Desciende en su silla de ruedas y saluda a las autoridades portuguesas. Lo recibe el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el embajador de Portugal ante la Santa Sede, Domingos Fesas Vital. Dos niños en trajes tradicionales también lo saludan. 10:45. El Papa Francisco recibió el saludo de Fuerzas Armadas portuguesas. 11:15. El Santo Padre y el presidente Marcelo Rebelo sostienen un breve encuentro en privado en una sala del aeropuerto. Aquí el Papa Francisco firmó el libro de honor, donde se atesoran las visitas de personalidades ilustres a un país. En el libro, el Papa escribió en portugués: peregrino de esperanza en Portugal, rezo y espero que este país de corazones jóvenes siga tendiendo la mano hacia horizontes de fraternidad. Lisboa, ciudad del encuentro, inspire caminos para afrontar juntos las grandes cuestiones de Europa y del mundo. Siga tendiendo la mano hacia Al mediodía, en el Centro Cultural Belén, el Papa se dirigió a las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático. El pontífice defendió la vida, denunciando las amenazas que ésta enfrenta debido a una deriva utilitarista, las cunas vacías, las leyes sobre la eutanasia y el armamentismo que alimenta la guerra y los conflictos. Expresó también su deseo de que la Jornada Mundial de la Juventud sea, para el viejo continente, un impulso de apertura hacia los jóvenes. Sueño con una Europa, corazón de Occidente, que utilice su ingenio para apagar focos de guerra y encender luces de esperanza. Una Europa que sepa reencontrar su alma joven, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato. Una Europa que incluya a los pueblos y a las personas, sin perseguir teorías ni colonizaciones ideológicas, respetando su propia cultura. Al cierre de este noticiero, el Papa se reunía con el primer ministro de Portugal y más tarde presidirá la oración de las vísperas con el clero en el monasterio de los Jerónimos. Y como debía ser, la Jornada Mundial de la Juventud empezó con la Santa Misa. El arzobispo de Lisboa, cardenal Manuel Clemente, concelebró con cientos de sacerdotes. Banderas de los 98 países de origen de los jóvenes peregrinos flameaban en el Parque Eduardo VII. Participaron más de 200.000 jóvenes y el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa. En su homilía, el cardenal Clemente explicó que no es casualidad que el Evangelio hable de la prisa de María, así como otros pasajes evangélicos hablan de la urgencia del anuncio. Escuchemos las palabras del patriarca de Lisboa. Ha valido la pena el camino que habéis hecho para llegar hasta aquí y encontraros estos días en la autenticidad de lo que sois y en las calidades que traéis, cada uno y cada una,
de cada tierra, lengua y cultura. Nada puede sustituir este camino personal y de grupo al encuentro del camino de todos. María ya llevaba en su vientre el fruto bendito que era Jesús. Los cristianos también lo llevamos, espiritual pero real, porque lo recibimos en la palabra, en los sacramentos y en la caridad que se ofrece. Y como creemos en Jesús como el camino hacia Dios, caminamos con Él para llevarlo a los demás. Queridos jóvenes, sabéis muy bien que cuando el corazón está lleno, rápidamente se desborda. Y como es imposible detener lo que hay en el alma, cuando es realmente fuerte y movilizador. Vosotros conocéis esta prisa. Porque otros también han corrido al encuentro con vosotros para llevaros a Jesús y todo lo que Él os ofrece con horizontes amplios y vida en abundancia. Ni siquiera necesitáis entender siempre las palabras, como sucede ahora, con tantos idiomas aquí reunidos. Porque los mismos ojos hablan y os sentís seguros y confiados en la atmósfera cristiana que juntamente creáis y en los gestos sencillos con los que os comunicáis. Hay verdaderamente una prisa en el aire que circula entre todos vosotros y a donde llegaréis en estos días. Un aire en que circula el propio Espíritu Divino con la prontitud que solo Dios tiene y comunica. Lisboa os acoge con todo corazón. Ahora escuchemos a los jóvenes peregrinos y sus vivencias en el inicio oficial de la JMJ. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú habló con ellos de camino a la Santa Misa. Queremos impregnar a la juventud del testimonio de amor, de alegría, de entrega, porque nuestra madre fundadora, Beata Madre María Inés, nos dio esto en nuestro carisma. La alegría, el testimonio de entrega a la iglesia, y vemos que la juventud necesita esto, y también pues queremos apoyar a nuestra iglesia, y por eso estamos aquí con mucho entusiasmo, agradeciéndole a Dios nuestra vocación y compartiendo nuestra vocación con todos estos jóvenes que necesitan urgentemente escuchar la voz de Dios viva en nuestra vida, y que estamos muy contentas. Que vean que la fe está viva, que Cristo está vivo. Por lo tanto, que mantengan eso, que no nos durmamos y, como dice el Santo Padre, que hagamos ruido, que no nos quedemos con los brazos cruzados. Tenemos que actuar y eso es para todos los jóvenes. La razón principal es encontrarnos con los demás jóvenes y compartir la fe que vivimos. Estamos en este momento necesitados de ese encuentro con Jesús y de tener una iglesia, como dice el Papa, que salga en movimiento. Una iglesia que salga a las calles, que arme lío, y es por eso que nosotros hemos venido a este lugar. Pues en realidad creo que experiencias como tal han sido muchas. En una de ellas es el darse cuenta que cuando entregas realmente tu vida a Dios, las cosas se te van abriendo pasos solitas. Antes de venir, en México me asaltaron y después estaba triste por no poder venir, pero Dios, con su ayuda, logró que estemos hoy aquí. La Jornada Mundial de la Juventud en Portugal es una ocasión propicia escogida por muchos jóvenes de países donde el catolicismo no es religión mayoritaria para conocer más nuestra fe. Escuchemos las vivencias de los peregrinos antes de la misa inaugural. Lo que veo es que tienen ganas de encontrarse y de vivir una experiencia que no pueden vivir en otra parte. Desde fuera, alguien que no tiene fe puede decir que somos una secta o algo así, porque suena extraño. Tantos jóvenes juntos simplemente para dar gracias a Dios y juntarse con el Papa, ¿no? Y reunirse con el Papa, pero hay mucho más detrás. Hay ganas de compartir, de participar de algo más grande que nosotros y dar un poquitín de sentido a nuestra vida. Porque en el mundo en el que estamos, ser creyente es difícil, es duro. Entonces un joven que responde a su fe y se mantiene en ella, para mí es un héroe. I decided to join the World Youth Day.
Decidí venir a la Jornada Mundial de la Juventud por muchas razones. Tenía muchas ganas de ver al Papa, me bauticé recientemente y la Jornada Mundial de la Juventud significa mucho para mí, porque realmente no conozco mucho a la comunidad católica aún y pensé que sería una buena oportunidad para mí, para ir conociendo más sobre la religión católica. Por otro lado, creo que es asombroso ver a la juventud católica proveniente de todo el mundo que ha venido para reunirse aquí por la fe. Para fortalecer nuestra fe y seguir en este caminar. Sabemos que muchos en este tiempo los jóvenes pues no siguen en este proceso a Cristo, pero nosotros venimos a fortalecernos y a tener un encuentro personal con Cristo. Sí, venimos desde Guatemala, casi 24 horas de vuelo, de camino. Pero merece la pena. Sí, merece toda la pena. La iglesia en Francia se vio consternada tras la muerte de una joven francesa camino a la Jornada Mundial de la Juventud en un accidente de tránsito el 30 de julio último. La joven de nombre Mahou, de 23 años, iba junto a dos amigos en el auto para unirse a la delegación de su diócesis en Angers y emprender el rumbo a la JMJ. Sin embargo, en el trayecto otro vehículo chocó contra ellos. La joven que iba al volante falleció. Los obispos de Francia se unieron al inmenso dolor de los seres queridos de Mahou, en particular de sus padres y su familia, asegurando sus oraciones. Son más de 40.000 jóvenes franceses presentes en la JMJ. Ellos y otras numerosas delegaciones realizaron festivales donde compartieron su cultura y su forma de vivir la fe. Veamos estos festivales que son parte de la agenda de la JMJ. El evento El Tiempo de los Franceses reunió en Algés, costa de Lisboa, a más de 42.000 jóvenes llegados de Francia. Sucedió horas antes de la misa de apertura de la JMJ. Hubo momentos de reflexión, oración y meditaciones dirigidas por los obispos. Entre ellos, el cardenal Jean-Marc Abelin, arzobispo de Marsella. También estuvo el conocido obispo estadounidense de Winona Rochester, Monseñor Robert Barron. Mientras los países occidentales miran hacia la secularización o el escepticismo frente a la religión, Francia sigue siendo para mí un tipo de fuerza espiritual como testigo extraordinario del Hijo de Dios. No faltaron testimonios de jóvenes franceses como Loic, un scout que caminó hasta Lisboa desde Fátima para fortalecer la fe de los presentes. El festival finalizó con los franceses adorando a la Eucaristía. El encuentro de españoles en la JMJ reunió a más de 36.000 jóvenes en las calles de Estoril, Lisboa. El festival comenzó con el testimonio de jóvenes sobre cómo se prepararon para llegar a la JMJ. En la víspera, los obispos españoles en rueda de prensa respondieron sobre el contraste entre el alto número de peregrinos españoles y la aparente caída en la fe de la juventud en España. Hace más ruido el árbol que cae, seco ya, que los brotes verdes que surgen. Y esto es signo de que hay muchísimo brote verde que crece y que es el futuro. Por eso vivimos con esperanza. Y un misionero nunca, un apóstol, nunca se encoge ante la dificultad, sino que crece ante la pequeña esperanza de un brote verde y no de 20 árboles que caen secos y podridos. Por eso el mundo secularizado es un mundo apasionante para un apóstol y para un misionero. Durante el festival, el cardenal Juan José Omeya presidió la Santa Misa junto a más de 900 sacerdotes y 64 obispos españoles. El concierto Caminos de Juventud cerró el festival Encuentro de Españoles. Ahora le contamos que entre otros lugares claves en Lisboa por la JMJ es el puesto de atención a víctimas de agresiones en el Parque Eduardo VII de Lisboa, el lugar principal de los eventos de la JMJ. La seguridad es vital para la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso dentro del programa han colocado estos puntos de atención y equipos móviles con los que puedan contar los peregrinos víctimas de robos, agresiones o intolerancia religiosa, una medida que no existía en ediciones anteriores. La iniciativa forma parte del protocolo acordado entre la Fundación JMJ Lisboa 2023 y la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas. Escuchemos detalles de cómo se han preparado.
La idea es proporcionar apoyo especializado, gratuito y confidencial de forma inmediata a cualquier persona que sea víctima de cualquier delito y que ese apoyo continúe cuando regresen a sus ciudades de origen. La formación trata sobre la importancia de saber acoger a alguien que ha sido víctima de un delito, qué decir, qué no decir. También algunos consejos prácticos de seguridad para los propios voluntarios, pero para que ellos también puedan transmitirlos a los peregrinos si ven que pueden tener un comportamiento que pueda desembocar en una situación de delincuencia. La juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. Hacemos una pausa y al volver, en Estados Unidos ejecutan pena de muerte a sentenciado luego de que la Corte Suprema rechazara la suspensión mediada por la Iglesia. Además, hoy es la fiesta de San Pedro Fabro, discípulo de San Ignacio de Loyola. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Por otro lado, la Comisión Justicia y Paz de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, conformada por obispos, exigió que se detengan los ataques contra el clero cristiano, las iglesias y los lugares santos ocurridos en los últimos meses y que despiertan ansiedad de los fieles, en particular en Jerusalén y en Haifa. Los prelados señalaron acciones como escupitajos, abusos verbales, a veces violencia física y vandalismo, perpetrados en su mayoría por judíos religiosos extremistas. Además, indicaron que uno de los lugares afectados fue el monasterio de Stella Maris, en lo alto del Monte Carmelo, invadido en forma repetida en las últimas semanas por discípulos judíos, según la agencia vaticana Fides. En ese sentido, denunciaron que, como en el pasado, la policía rara vez identifica y detiene a los autores de los ataques. Por ello, expresaron que a menos que estos comportamientos se denuncien de inmediato y se detenga en su origen, una minoría marginal puede convertirse mañana en la práctica aceptada de una mayoría. En nuestro ciclo de entrevistas sobre el 700 aniversario de la canonización de Santo Tomás, estamos hoy con Rafael Sánchez Concha. Él es historiador y nos va a hablar de la vida de Santo Tomás de Aquino. Gracias por estar con nosotros hoy, Rafael. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por tu gentil invitación. Rafael, ¿cómo fue la juventud de Santo Tomás y qué planes tenían sus padres para él? Bueno, su juventud fue una juventud de un joven muy piadoso, ¿no? Perteneció a una familia noble de origen alemán, establecida en la península itálica, en la región del Lacio, exactamente, ¿no? Y nace nuestro personaje en el castillo de Rocaseca en entre 1224 y 1225, todavía de eso no hay, ¿no?, fecha exacta. Fue el último de 9 hermanos, por lo tanto estuvo destinado a la vida religiosa. ¿Dónde? En el monasterio de Monte Cassino de los monjes benedictinos, una orden muy prestigiosa. Los benedictinos, ya sabes, es la orden monástica por excelencia y referente para otras órdenes monásticas, ¿no?, por la regla de San Benito. Bueno, sucede que ahí se forma como estudiante de primeras letras y estudiante también de educación superior, pero el monasterio es cerrado. ¿Por qué? Por un conflicto que hubo entre el emperador Federico II Hohenstaufen y el Papa. Y como los monjes eran papistas, el emperador decidió cerrar el convento o el monasterio. Por lo tanto, Tomás de Aquino pasa a la Universidad de Nápoles para continuar sus estudios de teología. Y allí conoce a los dominicos, cultores del aristotelismo, ¿no?, que le dejan fascinado, y los dominicos encuentran en el joven Tomás de Aquino a un potencial fraile, ¿no?, culto y gran difusor de la teología. Por lo tanto, lo invitan a incorporarse a su orden. Ahora, Tomás de Aquino acepta, pero a su familia no le gustó. Su familia no tenía una sensibilidad o una percepción amable sobre los dominicos. ¿Por qué? Porque los dominicos eran una orden nueva, ¿no? Y toda orden nueva genera siempre suspicacias, ¿no? Estaba en una etapa de experimento, la orden de los predicadores, orden fundada por Santo Domingo de Guzmán. Por lo tanto, lo retienen en
en el castillo de Rocaseca y se escapa, huye. Y pasa a París, donde continúa sus estudios con los dominicos, se hace dominico, se ordena como tal y es captado por San Alberto Magno como un joven inteligente. Y se lo lleva a Colonia a formarlo en el aristotelismo. Regresa a la Universidad de París, concluye sus estudios de teología, obtiene su grado de doctor por indicación, por obligación, no por vanidad, y posteriormente pasa a la península itálica, donde se contacta con grandes prelados, donde dicta conferencias, clases en varios núcleos académicos, se hace conocido, y tanto fue así que llegó a ser consejero del Papa Urbano IV, ¿no? Regresa a la Universidad de París a dictar sus clases, vuelve a la península itálica para el Concilio de León, ¿no? Como uno de los grandes teólogos para que opine, ¿no? El Concilio de León tuvo por propósito el acercamiento con la Iglesia ortodoxa griega y también la elección papal. Bueno, pero en ese contexto es el que muere en el año de 1274. Así es, Rafael, pero gracias por habernos introducido un poco en su vida en el marco de este jubileo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Eddie. Saludos. Ahora les contamos que este lunes 1 de agosto fue ejecutado por inyección letal Johnny Johnson después que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una solicitud para bloquear la ejecución con el argumento de que el condenado era mentalmente incompetente. Como se recuerda, la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos accedió a la reciente solicitud de la Conferencia de Obispos Católicos de Missouri de detener su término citando las enseñanzas de la Iglesia sobre la insostenibilidad de la pena de muerte y la esquizofrenia que Johnson padecía. Sin embargo, días después se retractó y la muerte del hombre de 45 años fue reprogramada para la tarde de ayer. Johnny Johnson fue declarado culpable de asesinato en primer grado por matar a Casey Williamson, de 6 años, en 2002. Al saber de la decisión de la Suprema Corte de proseguir con su ejecución, la Conferencia de Obispos Católicos de Missouri ofreció sus oraciones por la niña fallecida y su familia, también por Johnson y el fin de la pena de muerte en Missouri. Cada 2 de agosto la Iglesia Católica celebra a San Pedro Fabro, sacerdote jesuita francés. Fue discípulo de San Ignacio de Loyola y, según él, fue el mejor director de los ejercicios espirituales ignacianos. Desde Colombia, el padre Dio Jiménez, párroco de San Pedro Fabro en Bogotá, nos cuenta más sobre este santo. Es un sacerdote jesuita, de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola. Él nació en 1506 en Villaret, en Saboya, al sur de Francia. Este santo particularmente pues tiene una vida, entre otros, pues interesante, ya que desde muy pequeño, bueno, en una condición muy humilde, sus padres tenían rebaños de ovejas, no tenía muchos recursos, pero su interés por aprender, su también cercanía con Dios, pues le hizo buscar los medios necesarios para conocer más de las artes y también sobre Dios. Entonces, digamos lo que es un hombre que ha buscado mucho por conocer de Dios y de esa manera llegó a París, donde compartió habitación con San Ignacio de Loyola y con San Francisco Javier, nada más y nada menos que los dos grandes santos también de la Compañía de Jesús. Es un santo que predicó, que estuvo atento en la obediencia pues al Papa, como lo dicen también los jesuitas, pero estuvo también en contextos difíciles, como por ejemplo en Alemania, estuvo en todo el contexto de la Reforma Protestante, estuvo en diálogos con ellos y por lo tanto pues estuvo muy centrado y fortalecido en la fe, en la doctrina. Bien, de esa manera también incluso llegó a ser nombrado por el Papa Pablo como teólogo papal para el Concilio de Trento y no alcanzó a llegar por sus problemas de salud, por algunas fiebres que tuvo. También por todas las actividades que hizo, porque pues cuentan las biografías que trabajó mucho, constantemente, y que dentro de toda su vida
dentro de todas sus cosas, con muchos sueños, a veces un poco desordenados. Cuentan también su experiencia en el libro El Memorial. Él pudo organizar la vida a través de los ejercicios espirituales con San Ignacio de Loyola y de esa manera entregarse completamente a Dios. Una de las virtudes muy humanas de San Pedro Fabro es su amistad, su compañerismo y su talante para ser fraterno y cercano con las personas. Dicen un poco dentro de las anécdotas que incluso fue el mediador entre San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, que medió entre estos dos caracteres que son dos personalidades que son fuertes, que eran pues también exigentes, y que él fue muy mediador y fue de verdad un compañero y un amigo que los hizo también ser amigos. Hey, te cuento que mañana será el primer gran encuentro del Papa Francisco con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Así es, Natalie. Delegaciones de jóvenes se dan cita en el santuario de Fátima, no podía ser de otro modo, para encontrarse con el Señor de mano de nuestra Madre, la Virgen María. Así nos despedimos. Space.